Historia del Apocalipsis de San Juan, parte 1, la revelación y la llegada de los 4 jinetes. En la lejana isla de Patmos, en un tiempo donde los cielos parecían cerrados para los hombres, el apóstol Juan, el último de los 12 discípulos, se encontraba en silencio. Aislado, apartado de la civilización, sus días transcurrían en oración y meditación. La sal marina impregnaba el aire, y los vientos constantes rugían como advertencias del destino que el cielo tenía reservado para la humanidad. Pero lo que Juan aún no sabía era que estaba por recibir una de las visiones más aterradoras y sublimes que jamás se habrían revelado al hombre. El fin de los tiempos estaba cerca, y Juan sería el testigo de los primeros signos de esa devastación. Las estrellas, los cielos, las tierras, todo quedaría marcado por las calamidades que se desatarían con la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis. Era el año 95 después de Cristo aproximadamente. Juan, un anciano de profundos ojos y barba blanca, caminaba por las escarpadas rocas de Patmos, perdido en sus oraciones. La persecución había hecho que el apóstol fuera exiliado a esa isla desierta, alejado de los suyos y del bullicio del mundo. Sin embargo, en su soledad, su espíritu estaba más cerca de Dios que nunca. Sus oraciones eran profundas, su fe inquebrantable, y su corazón anhelaba respuestas. Una noche, mientras estaba sumido en el silencio de la cueva, Juan fue arrebatado en espíritu. El viento dejó de soplar y la atmósfera a su alrededor cambió. Una luz radiante iluminó el interior de la cueva, y una voz potente, como el sonido de muchas aguas, habló desde los cielos: escribe lo que has de ver, porque el tiempo está cerca. La visión del trono celestial y el libro de los 7 sellos. Sugerencia de imagen: Juan es arrebatado en una visión celestial. Se ve un trono en medio de una luz dorada, rodeado de querubines y serafines que cantan himnos. A los pies del trono hay un libro sellado con 7 sellos, cada uno brillando con una luz divina. Los colores brillantes y la luz cegadora llenan la escena, creando una atmósfera de majestad y misterio. De repente, Juan fue elevado al cielo. Ante él se desplegaba un trono resplandeciente, rodeado de seres vivientes y ángeles que cantaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. La magnificencia de la visión era abrumadora, los colores eran más vivos de lo que cualquier ojo humano pudiera soportar. El apóstol cayó de rodillas, incapaz de pronunciar palabra alguna ante la majestuosidad que se presentaba frente a él. En el centro de la visión, vio un libro en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El libro estaba sellado con 7 sellos, y un ángel poderoso proclamó en voz alta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El silencio fue absoluto. Ninguna criatura en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra era digna de abrir ese libro. Las lágrimas de Juan comenzaron a rodar por su rostro, el destino de la humanidad permanecía sellado, fuera de su alcance. Pero entonces, un cordero apareció. El cordero inmolado, símbolo de Cristo, se adelantó, y los cielos se estremecieron mientras el cordero tomaba el libro en sus manos. Los ángeles y los seres vivientes se postraron en adoración, y el cordero comenzó a romper los sellos uno por uno. Con el rompimiento del primer sello, Juan vio aparecer una figura majestuosa, un jinete montado sobre un caballo blanco. En su mano sostenía un arco, y una corona brillaba en su cabeza. Este era el jinete de la conquista. A su paso, los reinos de la tierra caían bajo su dominio. No era simplemente una conquista física,
sino una conquista del espíritu, de las voluntades de los hombres. A donde iba, los gobernantes caían, los imperios se inclinaban y el hambre de poder se extendía como una plaga. Ningún reino parecía estar a salvo del influjo de este jinete, que avanzaba imparable, trayendo consigo la ambición y el dominio. La apertura del segundo sello, el jinete rojo. Un jinete sobre un caballo rojo como la sangre emerge con una espada gigante en su mano. Su rostro es feroz, sus ojos llamean con ira. A medida que cabalga, las tierras por donde pasa son consumidas por la guerra. Soldados caen, ciudades arden, y el caos se apodera del mundo. El segundo sello fue roto, y apareció otro jinete, montado sobre un caballo rojo. Este era el jinete de la guerra. Su espada, larga y afilada, brillaba con el fuego de la destrucción. A donde cabalgaba, la paz era arrancada de la tierra. Las naciones, antes aliadas, se alzaban unas contra otras. Hermano contra hermano, reino contra reino. El mundo, dividido por la ambición del primer jinete, ahora se sumergía en una espiral de violencia y muerte. Los ríos corrían rojos, y el sonido de espadas y gritos de batalla resonaba por toda la tierra. La humanidad se consumía en su propia furia. La apertura del tercer sello, el jinete negro. El jinete negro aparece montado en un caballo de aspecto esquelético. En su mano, una balanza que se inclina hacia un lado. Los campos están marchitos, y el hambre se extiende entre las gentes, que claman por comida mientras el jinete los observa desde las alturas. El tercer sello fue roto, y un tercer jinete apareció, montado en un caballo negro. Este jinete sostenía una balanza en su mano. A medida que cabalgaba, la comida se volvía escasa. El trigo y la cebada se encarecían, y solo los ricos podían permitirse los lujos básicos de la vida. La hambre y la desigualdad eran sus compañeras. Los pobres morían de inanición mientras los poderosos acumulaban riquezas. Las tierras, antes fértiles, se secaban bajo la sombra del jinete negro. La vida se volvía frágil y la desesperación reinaba. El pueblo clamaba por justicia, pero el jinete pasaba sin inmutarse, dejando tras de sí una estela de sufrimiento. La apertura del cuarto sello, el jinete pálido. Un jinete pálido emerge, como si fuera una sombra de la muerte, sobre un caballo grisáceo. A su alrededor, cadáveres yacían esparcidos por el suelo. Su semblante frío y distante anuncia la inminente mortandad. Con el cuarto sello roto, surgió el último jinete. Montado sobre un caballo pálido, su nombre era Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. A su paso, la pestilencia y la enfermedad se esparcían. Las ciudades caían en ruina, las calles se llenaban de cuerpos sin vida, y el hedor de la muerte lo impregnaba todo. El jinete pálido no tenía rostro, pero su presencia era suficiente para sembrar el terror. Nadie podía escapar de su toque. Las plagas, las enfermedades incurables y la desesperanza envolvían al mundo. La muerte reinaba suprema, y el infierno aguardaba a aquellos que caían bajo su poder. Los cuatro jinetes cabalgan juntos. En el horizonte, el cielo se oscurece, mientras tormentas y relámpagos anuncian la llegada del fin. Los cuatro jinetes, juntos, cabalgaban sobre la tierra. La conquista, la guerra, el hambre y la muerte se habían desatado. El apóstol Juan, testigo de esta visión,
comprendió que lo que estaba viendo era solo el comienzo de una serie de eventos que llevarían a la consumación del tiempo. Los jinetes no cabalgaban solos, tras de ellos, la desesperación, el caos y la destrucción arrastraban a la humanidad hacia el abismo. El silencio que siguió a la apertura del séptimo sello era más que una pausa, era la calma antes de una tormenta que la humanidad no había conocido jamás. Un silencio tan absoluto, tan profundo, que parecía envolver todo el universo en una espera aterradora. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, suspendido en un momento eterno, donde cada átomo, cada partícula, aguardaba la próxima sentencia del Creador. Los cielos. El silencio que siguió a la apertura del séptimo sello era más que una pausa, era la calma antes de una tormenta que la humanidad no había conocido jamás. Un silencio tan absoluto, tan profundo, que parecía envolver todo el universo en una espera aterradora. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, suspendido en un momento eterno, donde cada átomo, cada partícula, aguardaba la próxima sentencia del Creador. Los cielos, normalmente vivos con el canto de los ángeles, permanecían mudos, susurros divinos contenidos en una tensión invisible. No había viento, no había movimiento, ni sonido alguno que perturbara este vacío abrumador. Pero este no era un simple silencio. No era el fin, ni la paz que llega después de una batalla. Era el preludio de algo mucho más grande, mucho más devastador. Era el silencio antes del estruendo, la quietud que precede a la tormenta. Era como si los cielos y la tierra contuvieran la respiración en anticipación de la justicia que estaba a punto de desatarse. Los ángeles permanecían en sus puestos, erguidos, inmóviles, cada uno con su trompeta en la mano. Sabían que el sonido de esas trompetas traería consigo el juicio de Dios, que el destino del mundo dependía de lo que estaba por suceder. San Juan, el único testigo humano de esta revelación divina, estaba abrumado por la intensidad de lo que había visto hasta ahora. Los 4 jinetes, que habían cabalgado con furia sobre la tierra, dejando a su paso un rastro de muerte, hambre y guerra, eran solo el comienzo. Aún no podía comprender del todo la magnitud de lo que estaba por venir. Su mente intentaba procesar lo que había presenciado, pero la verdad era que las visiones que Dios le había concedido no estaban destinadas a ser comprendidas por la lógica humana. Eran visiones de otro reino, de otra realidad, donde el tiempo y el espacio se entrelazaban con lo divino. Y allí, en medio de esa tensión, San Juan levantó la mirada hacia el cielo. Lo que vio lo llenó de asombro. Los ángeles, esos seres eternos de luz y poder, permanecían expectantes. Cada uno de ellos sostenía una trompeta, sus dedos acariciando suavemente el metal, listos para soplar. Sabían que, al tocar esas trompetas, desatarían una serie de catástrofes que estremecerían los cimientos de la tierra, del cielo y del mar. Cada sonido, cada toque, traería consigo no solo destrucción, sino también justicia. No era una simple aniquilación, sino un acto divino, una limpieza, una purga. Era el momento de la verdad para la humanidad. El destino del mundo pendía de un hilo. En ese silencio abrumador, San Juan podía sentir el peso de la historia sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba por presenciar sería recordado para siempre. El toque de cada trompeta resonaría en la eternidad, como un eco de la ira y la misericordia de Dios. Porque aunque las trompetas traían destrucción, también traían consigo la promesa de una redención futura, un mundo renovado, purificado por el fuego divino. El tiempo avanzaba lentamente, como si cada segundo fuera una eternidad. Juan podía sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, cada pulsación un recordatorio de la fragilidad humana frente a la inmensidad del juicio divino. Y entonces, mientras el cielo permanecía en tensa quietud, escuchó el sonido más poderoso y aterrador que jamás había escuchado. El primer ángel comenzó a soplar su trompeta. El séptimo sello y el silencio en el cielo.
El séptimo sello fue abierto, y con él no hubo trueno ni catástrofe inmediata. Lo que sobrevino fue un silencio total, un vacío que se extendió por todo el cielo, la tierra y los confines del universo. Este silencio no era simplemente la ausencia de sonido, era un silencio divino, cargado de significado, una pausa que parecía envolver toda la creación en una expectación casi insoportable. Durante aproximadamente media hora, el cielo entero guardó un mutismo solemne, como si cada ángel, cada estrella, cada criatura celestial hubiese sido llamado a la quietud por mandato divino. Este silencio no era la paz, sino la antesala del juicio más grande que la humanidad y la creación misma jamás habían enfrentado. El apóstol Juan, desde su posición humilde, observaba la escena. Sabía que estaba ante un momento cósmico, un instante en el que el destino de todo lo creado se encontraba en suspenso. Este silencio, aunque breve en tiempo humano, era eterno en su peso. Era como si el cielo mismo estuviera sosteniendo la respiración, conteniendo todo su poder antes de desatar lo que estaba por venir. El apóstol, testigo de tantas revelaciones, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La vastedad del silencio parecía aplastarlo, una calma tan densa que podría cortarse. No era un simple vacío, era la espera ansiosa de un juicio inminente. El cielo, antes lleno del canto de los coros angelicales, ahora estaba cubierto de una quietud sobrecogedora. Las estrellas mismas parecían detenerse en su curso, los astros que normalmente brillaban con vida parecían haberse apagado. La luna, el sol y las constelaciones enmudecieron, como si todo lo creado estuviera esperando en temor reverente el siguiente movimiento de la mano de Dios. Este silencio, que habría sido reconfortante en cualquier otro momento, era ahora el portador de un terror sagrado. No era un silencio de paz, era el preludio de una tempestad que se gestaba en los cielos, una tormenta de proporciones divinas. Los ángeles, que habían permanecido expectantes en su majestad, se mantenían firmes en sus posiciones, sosteniendo las trompetas que anunciarían el juicio divino. Cada uno de ellos sabía que su toque desataría una calamidad sobre la tierra, un acto de justicia celestial que pondría a prueba a la humanidad. Sus ojos, llenos de poder y conocimiento, miraban hacia adelante, hacia el destino que estaba por desencadenarse. Sus alas, extendidas en solemne quietud, apenas se movían, como si el mismo aire alrededor de ellos estuviera estático, en suspensión. Las trompetas que sostenían brillaban con una luz etérea, símbolos de la voz de Dios, esperando ser tocadas para liberar el juicio. Juan, en su condición humana, no podía comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Había sido testigo de grandes visiones, de las fuerzas del mal y de la gloria divina, pero este silencio era diferente. Era la pausa antes del impacto, el momento antes de que la balanza de la justicia inclinara su peso final sobre el destino de los hombres. Desde su posición en la isla de Patmos, Juan sintió el peso del cosmos sobre sus hombros. No había palabra, ni gesto, ni movimiento que pudiera alterar lo que estaba por venir. Este silencio era una advertencia, un recordatorio de que el juicio de Dios no era apresurado ni impulsivo. Era un juicio paciente, calculado, preparado a lo largo de los siglos, esperando el momento preciso para desatarse. Y ahora,
ese momento estaba a punto de llegar. Juan pudo sentir cómo el corazón de la creación misma latía con anticipación, un ritmo profundo que se alineaba con el suyo. Era como si toda la creación estuviera conectada en ese instante, todas las almas, todos los seres, todos los ángeles, aguardando el sonido que cambiaría el curso de la historia para siempre. La espera, aunque breve, parecía interminable. El apóstol no podía dejar de pensar en lo que había presenciado, los 4 jinetes, la guerra, el hambre, la peste, la muerte. Y sabía que lo que venía era aún más aterrador. Los jinetes eran solo el principio, el preludio de un juicio mucho mayor que estaba por desencadenarse. Aún no había visto la furia completa de Dios manifestarse sobre la tierra, pero sabía que estaba cerca. El silencio era la antesala de esa furia. Y cuando la primera trompeta sonara, el cielo, la tierra y el mar temblarían ante la justicia divina. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el silencio comenzó a desvanecerse, no con un estruendo, sino con el sonido sutil de la respiración contenida en los cielos. El primer ángel, con una mirada solemne, levantó su trompeta hacia sus labios. No había prisa, no había caos, solo una decisión inmutable, un destino que ya estaba escrito desde los inicios del tiempo. Y cuando el ángel sopló la trompeta, el silencio fue roto. El sonido reverberó por los cielos y la tierra, como un eco interminable, y con él vino la primera de las catástrofes. La paciencia de Dios había llegado a su fin, y el juicio divino había comenzado. La primera trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre. Después del solemne y abrumador silencio que siguió a la apertura del 7º sello, el aire comenzó a cambiar. Era como si la misma atmósfera se llenara de una energía eléctrica, invisible pero palpable. Los cielos, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, comenzaron a vibrar con una fuerza nueva. Los ángeles, con sus trompetas doradas en mano, se preparaban para liberar el juicio de Dios sobre la tierra. El primero de estos ángeles, majestuoso y envuelto en luz, levantó su trompeta hacia sus labios. El sonido que emergió no fue un simple toque. Fue un rugido que resonó en los confines del cielo y la tierra. El sonido de la trompeta no solo vibraba en los oídos de los hombres, sino que parecía penetrar sus corazones y almas, llenando cada rincón de la creación con su eco profundo y temible. Fue el sonido que marcaba el inicio de una nueva fase del juicio divino, un recordatorio de que el tiempo de la misericordia estaba llegando a su fin, y que el tiempo de la justicia había comenzado. Y con el toque de la primera trompeta, se desató la primera de las plagas. El cielo, hasta entonces silencioso, se abrió como un portal de furia, y comenzó a caer sobre la tierra una tormenta de granizo y fuego, mezclada con sangre. No era una tormenta natural. No era simplemente el resultado de una perturbación atmosférica. Este era un juicio directo del cielo, una manifestación física de la ira de Dios contra la corrupción y el pecado del mundo. El granizo, frío y mortal, caía desde las alturas, mientras las llamas, abrasadoras y destructivas, arrasaban todo a su paso. Las gotas de fuego no eran simples llamas, eran lenguas de justicia divina que descendían desde las alturas para purgar la tierra. A medida que el granizo y el fuego se mezclaban con la sangre, la tierra misma parecía estremecerse. 1/3 de los árboles fue quemado, y toda la hierba verde fue consumida. Era como si la creación misma, sometida a siglos de sufrimiento bajo el yugo del pecado, estuviera siendo purificada por este fuego divino.
Las llamas se alzaban hacia el cielo, como si quisieran devolver el juicio hacia lo alto, pero no había refugio, no había escapatoria. En las ciudades y los campos, la gente observaba con terror cómo el mundo se transformaba ante sus propios ojos. Aquellos que se habían burlado de los profetas, que habían ignorado las advertencias de arrepentimiento, ahora estaban cara a cara con la furia de Dios. El granizo caía sobre ellos, frío y letal, mientras las llamas lamían los tejados de sus hogares. El fuego devoraba las cosechas, reduciendo a cenizas lo que había sido un símbolo de vida y sustento. El agua se mezclaba con la sangre que manaba de la tierra, y los ríos, que antes daban vida, ahora transportaban muerte. El juicio no hacía distinciones. Ricos y pobres, grandes y pequeños, todos se enfrentaban a la misma furia. Las ciudades ardían, y el campo, antes verde y fértil, ahora se había transformado en un páramo de destrucción. El humo ascendía al cielo, oscureciendo aún más los cielos ya cargados de tormenta. Era el caos hecho realidad, un caos orquestado por la mano de Dios, que había decidido que la hora del juicio había llegado. No había lugar donde esconderse, no había refugio en este mundo ni en el siguiente para aquellos que se enfrentaban a la justicia divina. Para San Juan, que observaba desde su posición en la isla de Patmos, la visión era tan aterradora como fascinante. Él, el último de los apóstoles, había sido testigo de milagros y prodigios a lo largo de su vida. Había caminado junto a Cristo, había presenciado su resurrección, pero nunca antes había visto la creación misma siendo tan violentamente sacudida. La primera trompeta había sonado, y con ella, el primer juicio de muchos había comenzado. Juan sabía que este era solo el principio. El mundo, tal como lo conocía, se estaba desmoronando bajo el peso de los siglos de pecado acumulado. El apóstol podía sentir el dolor de la creación, como si la tierra misma gimiera bajo la destrucción que se derramaba desde los cielos. Pero también sabía que esto no era el fin. Este juicio, por severo que fuera, era también una purificación. La tierra, marcada por el pecado, estaba siendo purgada por el fuego y la sangre. Y aunque el dolor de la humanidad era profundo, también era necesario. Porque sólo a través del fuego del juicio podía venir la promesa de una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. La segunda trompeta, la gran montaña ardiente. El sonido de la primera trompeta se había desvanecido, pero su eco aún resonaba en los corazones de aquellos que habían sobrevivido al juicio del granizo y el fuego. La tierra, ennegrecida y destruida, exhalaba un humo espeso que subía hasta el cielo, mezclándose con el aroma acre de la sangre derramada. Aún así, el juicio no había terminado. El silencio que seguía al desastre era más aterrador que el mismo juicio, como si los cielos estuvieran conteniendo su aliento antes de desatar el siguiente golpe. Y entonces, el segundo ángel, lleno de autoridad y majestad, levantó su trompeta dorada hacia sus labios. El sonido que salió de la trompeta fue diferente esta vez. Era más profundo, más resonante, como si las mismas profundidades del océano se agitaban ante el juicio inminente. Los cielos temblaron, y las aguas que cubrían la tierra comenzaron a moverse inquietas. El juicio que estaba por venir no vendría desde el cielo, sino desde las profundidades de los mares. Cuando el ángel sopló su trompeta, algo extraordinario ocurrió. Desde lo alto de los cielos, como si fuera una montaña arrancada de sus raíces, descendió una gran montaña ardiente. Esta masa colosal, envuelta en llamas y rocas incandescentes, se lanzó hacia el mar con un rugido ensordecedor. Era una montaña que no pertenecía a este mundo, ardiendo con un fuego celestial que ningún hombre había visto antes. Descendió a una velocidad imposible,
su caída anunciada por relámpagos y truenos que hacían temblar la tierra y el cielo por igual. La humanidad miró en estado de asombro y terror como la montaña, gigantesca y ardiente, se dirigía inexorablemente hacia las aguas. La oscuridad del océano fue iluminada por el brillo rojo de las llamas, y cuando la montaña tocó el agua, el impacto fue catastrófico. El mar mismo pareció alzarse para recibirla, pero fue destruido en el proceso. Enormes olas se levantaron, como si el océano tratara de escapar de su propio destino. El sonido del agua hirviendo y el estruendo de la tierra quebrando se reverberaron por toda la creación. Cuando la montaña cayó, un tercio del mar se convirtió en sangre. Las aguas, antes azules y llenas de vida, ahora se tiñeron de un rojo profundo, como si la sangre de miles de criaturas marinas se hubiera mezclado con el agua. Los ríos y fuentes de vida se volvieron estériles. Las criaturas que habitaban en las profundidades del mar perecieron en el acto, flotando inertes en la superficie. La vida marina, tan abundante y fértil, fue barrida en un solo momento de juicio divino. El océano, el gran guardián de la vida, ahora se convertía en un testamento del poder de Dios, en una masa de muerte y destrucción. Los barcos que surcaban las aguas, que hasta ese momento habían sido símbolos de comercio y exploración, fueron arrasados. Un tercio de los barcos que navegaban en los océanos fueron destruidos por las olas colosales que nacieron del impacto de la montaña ardiente. Estos barcos, símbolo del poder humano sobre los mares, fueron reducidos a escombros, arrojados a las profundidades por la misma agua que antes los había sostenido. El caos se extendió por todos los mares del mundo. San Juan, desde su visión en la isla de Patmos, contemplaba la escena con horror y reverencia. Esta era la segunda trompeta, el segundo juicio, y ya podía sentir el peso de lo que estaba por venir. Si la primera trompeta había sido un castigo directo sobre la tierra, la segunda era una purga de los mares. Los océanos, que hasta ese momento habían sido testigos silenciosos de los pecados de la humanidad, ahora estaban participando en su destrucción. El apóstol sabía que lo que había visto era solo el principio, que más juicios estaban por venir. Las aguas, que habían sido una bendición, ahora eran un recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente al poder de lo divino. Y así, mientras las olas continuaban devorando la tierra y el fuego seguía ardiendo en las profundidades del mar, Juan permanecía en su colina, contemplando el destino de la humanidad, sabiendo que este juicio, por terrible que fuera, era solo uno de muchos. El fin de los tiempos estaba cada vez más cerca, y la purificación de la creación apenas había comenzado. El mundo ya estaba en ruinas. Las olas rojas del mar, contaminadas por la sangre de la gran montaña ardiente, habían arrasado con ciudades, bosques y criaturas marinas. Los supervivientes, aterrados y desorientados, apenas comenzaban a entender el alcance de los juicios divinos que habían caído sobre ellos. Sin embargo, las trompetas aún no habían terminado. En los cielos, otro ángel se preparaba, y la creación entera, desde las profundidades de los océanos hasta las alturas del firmamento, esperaba con un temblor inminente. La tercera trompeta estaba por sonar, y esta vez el juicio caería sobre las fuentes de agua. El ángel, envuelto en luz celestial, levantó su trompeta. El sonido que emergió era más agudo y penetrante que los anteriores, un eco que parecía perforar el corazón mismo de la tierra. Y desde el cielo, Juan contempló como una nueva figura apareció en el firmamento. Una estrella, brillante como ninguna otra, comenzó a descender desde las alturas, atravesando el cielo con una velocidad y fuerza indescriptible. Pero esta no era una estrella común, su brillo no era el de los astros que iluminan la noche.
Esta estrella llevaba consigo la sombra de la muerte y el veneno. Su nombre era Ajenjo, y a su paso, las aguas dulces se convertirían en amargas, envenenando la fuente misma de la vida. La estrella Ajenjo caía rápida e implacable. Su brillo envenenado iluminaba el cielo, proyectando sombras fantasmales sobre la tierra. Aquellos que la miraban desde el suelo, incapaces de comprender su verdadera naturaleza, la veían con una mezcla de fascinación y terror. No sabían que lo que estaba por caer sobre ellos no era un simple cuerpo celeste, sino una sentencia directa del cielo, destinada a transformar las aguas que daban vida en fuentes de amargura y muerte. Y cuando Ajenjo finalmente tocó la tierra, el impacto fue devastador. La estrella golpeó las grandes corrientes de agua y los ríos, y en cuestión de segundos, las aguas cristalinas que habían dado sustento a naciones enteras se oscurecieron. Los manantiales, antes fuente de vida y esperanza, comenzaron a burbujear y a emitir un aroma acre y venenoso. Un tercio de las aguas del planeta se convirtió en veneno, en aguas amargas que ningún hombre, mujer o criatura podía beber. El veneno se esparció rápidamente, como si la tierra misma estuviera siendo contaminada desde dentro. Las aguas contaminadas comenzaron a fluir a través de ríos y lagos, extendiendo su veneno en todas direcciones. Los que vivían cerca de las fuentes de agua, sin saber del peligro, bebieron de ellas, y el veneno se infiltró en sus cuerpos. Cayeron enfermos, y muchos murieron rápidamente. Los gritos de dolor y desesperación resonaban por todo el mundo. A medida que el veneno se extendía, las aldeas y ciudades que dependían de estas aguas para sobrevivir entraron en pánico. Sin agua limpia, la vida misma comenzaba a desvanecerse. Los animales que bebieron de estas fuentes también sucumbieron al veneno. Los ríos, que antes eran hogar de peces y otras criaturas, ahora estaban llenos de cuerpos inertes que flotaban en la superficie. La tierra, que ya había sufrido el castigo del granizo, el fuego y la montaña ardiente, ahora enfrentaba una nueva calamidad, la sequía y la enfermedad. Las personas, ya debilitadas por los juicios anteriores, comenzaron a morir de sed. El juicio de Ajenjo no solo trajo muerte, sino también desesperanza. Porque sin agua no había futuro. San Juan, desde su visión en Patmos, observaba todo con horror. Sabía que el agua era el elemento más esencial para la vida, y ver cómo las fuentes de la creación se convertían en veneno era una señal clara de que la humanidad estaba siendo despojada de lo más básico. La naturaleza misma, en su fragilidad, estaba siendo transformada en un instrumento de juicio. Las estrellas, que antes eran símbolos de guía y esperanza, ahora se convertían en heraldos de destrucción. El apóstol también sabía que Ajenjo no era simplemente un castigo físico. Era un símbolo del amargo destino que le esperaba a aquellos que habían rechazado a Dios. La amargura de las aguas era un reflejo de la amargura que llenaba los corazones de los hombres que habían desviado sus caminos. El veneno que consumía la vida era una manifestación del veneno espiritual que se había infiltrado en la humanidad durante siglos. Este juicio no era solo una advertencia para el cuerpo, sino también para el alma. El eco de la tercera trompeta aún resonaba en los corazones de los hombres cuando el siguiente juicio comenzó a gestarse en los cielos. Las aguas se habían vuelto amargas, la tierra y el mar estaban devastados, y la humanidad apenas comprendía la magnitud del castigo que caía sobre ellos. Los sobrevivientes, llenos de miedo, miraban al cielo buscando respuestas, sin saber que lo peor estaba aún por venir. Entonces, el cuarto ángel, con una solemnidad inquebrantable, se acercó a su lugar en los cielos. Sin pronunciar palabra, levantó su trompeta y, al tocarla, la creación entera se estremeció. El sonido de esta trompeta no fue como los anteriores. Era un sonido profundo, apagado,
como si la misma luz del mundo estuviera siendo succionada por un vacío invisible. Era un sonido que no solo llegaba a los oídos de los hombres, sino que también parecía afectar la misma esencia de la naturaleza. Con el toque de esta trompeta, el juicio ya no cayó sobre la tierra ni sobre las aguas. Esta vez, el juicio se dirigió hacia los cielos. Con el toque de la cuarta trompeta, un tercio del sol fue herido. El brillo que calentaba la tierra y daba vida a los campos y los mares comenzó a desvanecerse. La luz, esa fuente inagotable que había iluminado al mundo desde el principio de los tiempos, comenzó a menguar. A medida que el sol perdía su fuerza, la tierra se sumergía en una penumbra extraña, como si el día nunca llegara a su plenitud. Los días eran más cortos, y la luz, cuando aparecía, era tenue, pálida, insuficiente para disipar las sombras que comenzaban a cubrir el mundo. Pero no solo el sol fue afectado. La luna, la eterna compañera de la noche, también sufrió el golpe del juicio. Un tercio de su luz se desvaneció, dejando a la noche en una oscuridad más densa que nunca. Lo que antes era un faro de esperanza en la oscuridad, ahora era un reflejo apenas visible, un espectro de lo que solía ser. Y las estrellas, esos puntos de luz que habían guiado a los hombres y marcado el paso del tiempo desde tiempos inmemoriales, comenzaron a apagarse una a una. El cielo, antes lleno de constelaciones, quedó desolado, vacío, como si las luces del universo hubieran sido arrancadas de su lugar. En la tierra, los hombres observaban en silencio, sus rostros bañados por la luz cada vez más tenue del sol. Sabían que algo no estaba bien, que la creación misma se estaba desmoronando ante sus ojos. Los cultivos, que dependían de la luz del sol para crecer, comenzaron a marchitarse. Los días, que alguna vez eran largos y vibrantes, ahora eran cortos y sombríos, llenos de una sensación de muerte inminente. El frío comenzaba a asentarse en regiones que antes eran cálidas, y las noches, al carecer del brillo de la luna y las estrellas, se volvieron más largas y aterradoras. El tiempo, tal como los hombres lo conocían, se había desestabilizado. Los ciclos naturales del día y la noche, que habían marcado la vida desde el principio de los tiempos, ahora estaban distorsionados. Los relojes del cielo estaban rotos, y la humanidad se encontraba perdida en un mundo donde la luz ya no era fiable. Cada amanecer era más tenue que el anterior, cada anochecer traía consigo una oscuridad más profunda. San Juan, desde su posición en Patmos, observaba esta transformación con una mezcla de asombro y terror. Sabía que el juicio que caía sobre el sol, la luna y las estrellas no era solo un castigo físico. Era una advertencia espiritual, un recordatorio de que la luz del mundo, tanto literal como figurativa, se estaba desvaneciendo. Los hombres habían rechazado la luz de Dios durante demasiado tiempo, y ahora se encontraban sumidos en la oscuridad, tanto en cuerpo como en alma. El sol, la luna y las estrellas siempre habían sido símbolos de orden, de estabilidad, pero ahora, con su desaparición, la creación misma parecía entrar en caos. La cuarta trompeta no solo trajo oscuridad física, sino también una oscuridad espiritual. Los hombres, antes guiados por la luz, ahora tropezaban en la penumbra, buscando respuestas en un mundo que ya no respondía a sus plegarias. La desesperación comenzaba a apoderarse de ellos, y las sombras, tanto externas como internas, se volvían más profundas. Era como si el juicio no solo estuviera desmantelando la creación, sino también la esperanza que había quedado en los corazones de los hombres. Pero aún en medio de la oscuridad, Juan sabía que este no era el final. Aunque la cuarta trompeta había herido el sol, la luna y las estrellas, todavía quedaban 3 trompetas por sonar, y los juicios que vendrían serían aún más terribles. Mientras el mundo se sumía en una penumbra constante,
el apóstol comprendió que la oscuridad que cubría la creación era solo un preludio de algo mucho mayor. Los cielos, ahora llenos de sombras, pronto serían testigos de la ira plena de Dios. Los hombres, cegados por la falta de luz, ahora debían enfrentarse a la realidad de que su tiempo se estaba acabando. El sol ya no los protegería, la luna ya no guiaría sus noches, y las estrellas ya no serían sus compañeras en la oscuridad. Estaban solos, perdidos en un mundo que se estaba desmoronando, y solo les quedaba una pregunta: ¿cómo sobrevivirían los juicios que estaban por venir? El mundo, herido y golpeado por los juicios anteriores, se encontraba sumido en una oscuridad aterradora. El sol apenas brillaba, la luna era una sombra de lo que alguna vez fue, y las estrellas que habían adornado los cielos estaban apagadas, dejando a la humanidad perdida bajo un firmamento casi vacío. La creación entera parecía haberse detenido en el tiempo, paralizada por el peso de las calamidades que habían caído sobre ella. Sin embargo, los cielos, aún llenos de misterio y poder, no habían dicho su última palabra. Desde lo alto, más allá de las nubes y la penumbra que cubría la tierra, una nueva figura apareció en el horizonte. No era un ángel, ni una estrella, ni ninguna criatura celestial conocida por los hombres. Esta vez, una águila gigantesca, majestuosa y poderosa, emergió de entre las sombras, sus alas extendidas como si cubrieran la creación misma. A medida que el águila descendía, su vuelo era silencioso, pero su presencia inspiraba un temor más profundo que cualquiera de los juicios anteriores. La creación, en su estado de devastación, observaba en silencio mientras la gigantesca águila atravesaba el cielo. Y entonces, desde las alturas, una voz resonó. No era una voz humana, ni angelical, era el grito de la misma águila, un sonido que atravesó las nubes, los cielos y llegó a los oídos de todos los que habitaban en la tierra. El grito del águila era un lamento, un grito de advertencia y desesperación que congelaba el alma. Con una fuerza indescriptible, el águila gritó: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra! Este no era un simple grito. El «ay» que pronunció el águila no era solo una palabra, era una advertencia que resonaba en lo profundo del alma de cada hombre, mujer y niño que aún vivía en la tierra. Era como si la naturaleza misma se estremeciera ante el sonido, y la creación respondiera con un eco de temor. El águila no venía con esperanza, sino con una profecía de juicio aún mayor. Los juicios anteriores, por terribles que hubieran sido, no eran más que el preludio de algo mucho más devastador. El grito del águila era un anuncio de los juicios finales, los cuales serían más terribles que todo lo que la humanidad había experimentado hasta ese momento. El triple «ay» que resonó en el aire fue un llamado a la desesperación. Cada «ay» representaba un juicio venidero, uno más severo que el anterior. A medida que la gigantesca criatura volaba sobre la tierra, las gentes, que ya habían sido testigos del hambre, de la peste, del fuego y del veneno, ahora caían de rodillas, llenos de terror. Sabían que lo que estaba por venir no sería simplemente otro castigo. Sería la culminación de la ira divina, el desenlace final de los juicios que ya habían comenzado. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas veces se habían visto señales en los cielos. Cometas, estrellas fugaces, eclipses, fenómenos que anunciaban el cambio, la muerte de reyes, el nacimiento de imperios. Pero el águila que volaba ahora sobre la tierra era diferente. No traía consigo la promesa de un nuevo amanecer. Su vuelo, poderoso y solemne, era un presagio de destrucción absoluta. Era el heraldo de la última gran tormenta, la que traería consigo el final de los tiempos. Los hombres miraban al cielo, sabiendo que la esperanza se desvanecía con cada segundo. El águila continuó su vuelo, y su sombra cubría ciudades enteras. Las montañas y los valles, los ríos y los mares, todo estaba bajo su sombra. Era como si la creación entera estuviera bajo juicio, y ninguna parte de la tierra quedaría intacta por lo que estaba por venir.
Con cada batida de sus alas, el aire se llenaba de una tensión insoportable, como si la misma naturaleza contuviera la respiración ante la llegada de los últimos juicios. San Juan, desde su visión en la isla de Patmos, fue testigo de esta advertencia celestial. Observó cómo el águila se elevaba y descendía, y escuchó cada uno de sus gritos. Sabía que los próximos juicios serían más severos que todo lo anterior, que la ira de Dios estaba llegando a su punto culminante. Sabía que el águila, al pronunciar su triple «ay», estaba anunciando el comienzo de la consumación del juicio final. Era el preludio de los últimos días, de las últimas trompetas, las cuales desatarían un sufrimiento tan grande que haría que los juicios anteriores parecieran leves en comparación. Pero, incluso ante la advertencia del águila, muchos corazones permanecieron endurecidos. El miedo, la desesperación y el dolor no fueron suficientes para llevarlos al arrepentimiento. Los hombres, cegados por el orgullo y la desesperanza, se preparaban para enfrentar lo que estaba por venir, sin comprender completamente que los juicios finales no tendrían precedentes. El águila gritaba en el cielo, pero pocos eran los que realmente comprendían la gravedad de lo que estaba por suceder. El eco de las trompetas anteriores aún resonaba en la tierra, pero cuando la quinta trompeta fue tocada, un nuevo terror se desató. Los cielos, ya oscuros y cargados de juicio, se preparaban para revelar algo mucho más aterrador que las plagas anteriores. El ángel, majestuoso y envuelto en una luz divina, sopló su trompeta, y el sonido no solo alcanzó los confines de la tierra, sino que también penetró en las profundidades del abismo. Las puertas de lo desconocido se abrieron, y lo que emergió de allí no era algo que los hombres pudieran comprender o soportar. El abismo se desató, y con él, un ejército de criaturas que solo podían describirse como demoníacas. Cuando la trompeta sonó, una estrella cayó del cielo, pero no era una estrella brillante como las que iluminan la noche. Esta estrella estaba oscura, envuelta en sombras. Se trataba de un ángel caído, y a este ser se le dio la llave del pozo del abismo. El cielo comenzó a oscurecerse aún más, y desde lo más profundo de la tierra se escuchó un sonido de estremecimiento. Las profundidades respondieron al llamado del juicio, y el ángel caído descendió hasta el abismo, llevando consigo la llave del pozo que había estado cerrado desde el principio de los tiempos. Con la llave en su mano, el ángel caído abrió el pozo del abismo, y de él se elevó un humo tan espeso que oscureció el sol y el cielo. La luz fue suprimida por las tinieblas, y la atmósfera de la tierra se llenó de humo, como si el mundo estuviera siendo envuelto en la oscuridad del infierno. El aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable, y el terror se apoderó de todos los seres vivos. Pero lo peor estaba aún por venir. Desde ese abismo, desde esas profundidades infernales, surgieron criaturas que la tierra nunca había visto, langostas demoníacas. Estas langostas no eran como las que los hombres conocían. No eran simples plagas que devoraban cultivos. Estas criaturas tenían una forma retorcida y aterradora. Eran demoníacas en su apariencia, con cuerpos alargados, rostros como los de los humanos, cabellos como de mujeres, y dientes afilados como los de leones. Sus colas eran como las de los escorpiones, y tenían el poder de atormentar a los hombres durante 5 meses. No podían matar, pero su aguijón traía un sufrimiento tan grande que los hombres desearían la muerte, pero la muerte les huiría. Las langostas se esparcieron rápidamente por toda la tierra. Volaban en enjambres, cubriendo los cielos y oscureciendo aún más el poco de luz que quedaba. Los hombres, desesperados, buscaban refugio en las ciudades, en los campos, en cualquier lugar donde pudieran esconderse. Pero las langostas encontraban a todos, sin importar dónde estuvieran. Sus aguijones,
llenos de veneno, traían un dolor tan profundo que los hombres gritaban de angustia, rogando por la liberación de la muerte, pero ésta no llegaba. El sufrimiento era constante, implacable, y parecía no tener fin. Durante 5 meses, las langostas atormentaron a los hombres. Su aguijón no traía la muerte, sino una agonía prolongada, un castigo que hacía que los hombres desearan terminar con sus vidas, pero sin poder lograrlo. Era un juicio no solo físico, sino también espiritual. Porque, en medio del sufrimiento, muchos comenzaban a darse cuenta de que este tormento no era solo un castigo corporal, sino una purga del alma. Era un recordatorio del poder divino y de la fragilidad del ser humano ante la voluntad de Dios. A medida que los meses pasaban, el temor y la desesperación se apoderaban de la tierra. Los hombres, incapaces de escapar del tormento, comenzaron a perder la esperanza. Sabían que el juicio de Dios estaba sobre ellos, pero no sabían cómo detenerlo ni cómo sobrevivir a él. Aquellos que habían puesto su confianza en el poder humano, en sus reyes y en sus riquezas, se encontraban despojados de todo. Ningún poder terrenal podía protegerlos de las langostas. Ningún refugio era seguro. Solo quedaba el tormento, el castigo y el peso del juicio divino. San Juan, testigo de todo esto desde su visión en Patmos, contemplaba la escena con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que este era solo uno de los muchos juicios que vendrían. Sabía que el sufrimiento de los hombres era una consecuencia de su alejamiento de Dios, y que las langostas eran una manifestación de esa separación. Los hombres, en su desesperación, finalmente comprendían lo frágiles que eran ante la ira de lo divino. Y así, mientras las langostas continuaban su tormento, Juan comprendía que el juicio de Dios estaba llegando a su culminación. Los hombres sufrían, pero su sufrimiento no era en vano. Era una purga, un recordatorio de que la justicia divina no podía ser ignorada. Pero aún faltaban más trompetas por sonar, y los juicios que estaban por venir serían aún más terribles. La sexta trompeta, los 4 ángeles y el ejército de jinetes. Después de los tormentos indescriptibles de la quinta trompeta, donde las langostas demoníacas trajeron dolor y desesperación a la humanidad, el toque de la sexta trompeta anunció algo aún más terrible. El cielo estaba cubierto de un manto oscuro de humo y sombras, mientras la creación se preparaba para enfrentar un juicio final de una magnitud inimaginable. El sexto ángel, majestuoso y envuelto en una luz dorada, levantó su trompeta y sopló. El sonido, profundo y resonante, recorrió toda la tierra, y su eco no solo alcanzó a los hombres, sino que también llegó a las profundidades del Éufrates. En ese preciso momento, 4 ángeles, que habían sido preparados para esta hora, este día, este mes y este año, fueron liberados. Estos ángeles, que hasta ahora habían sido atados junto al gran río Éufrates, eran diferentes de los ángeles celestiales que guiaban a los justos. Eran ángeles caídos, seres que habían sido retenidos durante siglos, esperando el momento en que se les permitiría desatar la destrucción sobre la tierra. Y ahora, con la sexta trompeta, su liberación fue concedida. Cuando los 4 ángeles fueron liberados, inmediatamente recibieron el poder para desatar un juicio mortal sobre la humanidad. Estos ángeles no traían consigo advertencias ni posibilidades de arrepentimiento. Su misión era clara: debían matar a 1/3 de la humanidad. Con sus liberaciones, no solo se abrían las puertas a la muerte, sino también al caos y a la destrucción. Y para cumplir con este propósito, no vinieron solos. De las profundidades de la tierra, guiado por los 4 ángeles, surgió un ejército gigantesco de jinetes. Su número era increíblemente vasto, 200 millones.
Estos no eran jinetes comunes, sino criaturas aterradoras que cabalgaban en monturas que exhalaban fuego, humo y azufre. Los caballos que montaban no eran como los de la tierra. Sus cabezas eran como las de leones, y de sus bocas salían llamas que consumían todo a su paso. Sus colas eran como serpientes venenosas, listas para atacar a cualquier ser vivo. Los jinetes eran tan imponentes y aterradores como las monturas que cabalgaban. Su armadura brillaba con tonos de rojo, azul y amarillo, y sus ojos estaban llenos de una furia imparable. Estos no eran meros soldados, eran seres sobrenaturales, enviados para cumplir con el juicio divino. A medida que avanzaban, la tierra temblaba bajo sus cascos, y las ciudades, los campos y los pueblos eran devorados por las llamas y el humo que expulsaban sus caballos. El terror de su paso era indescriptible. Mientras este ejército se movía, un tercio de la humanidad fue destruido por el fuego, el humo y el azufre que brotaban de las bocas de los caballos. Las ciudades que habían sobrevivido a los juicios anteriores fueron devoradas por las llamas, y los cuerpos de los muertos cubrían los campos. Aquellos que no fueron alcanzados por el fuego morían asfixiados por el humo o envenenados por el azufre que llenaba el aire. Era un juicio total, sin distinciones, donde nadie estaba a salvo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos estaban expuestos a la furia de los jinetes y sus terribles monturas. Los que quedaban vivos, aquellos que aún podían respirar el aire contaminado, miraban a su alrededor con desesperación. Sabían que no había lugar donde esconderse, que no había forma de escapar del juicio que caía sobre ellos. Los gritos de los moribundos resonaban en las ciudades y en los campos, pero no había salvación para ellos. Los jinetes no conocían la compasión, y su misión no sería detenida hasta que un tercio de la humanidad hubiera caído bajo su poder. San Juan, desde su visión en Patmos, observaba esta escena con el corazón lleno de pesar. Sabía que la humanidad había sido advertida una y otra vez, pero que su orgullo y ceguera los había llevado a este punto. Aunque el juicio era terrible, también era justo. Estos jinetes eran el castigo final para aquellos que habían rechazado la misericordia de Dios. Juan entendía que, aunque la destrucción era inmensa, aún había un propósito detrás de todo. Dios estaba purgando la creación de la corrupción que la había consumido durante siglos. Pero a pesar de la magnitud del juicio, muchos de los que sobrevivieron aún no se arrepintieron. Los corazones de los hombres permanecieron endurecidos, y aquellos que no habían sido tocados por la muerte seguían aferrándose a sus ídolos y a sus pecados. En lugar de buscar la redención, algunos optaron por rebelarse aún más, provocando la ira divina en su máxima expresión. La destrucción de un tercio de la humanidad no fue suficiente para cambiar el curso del corazón humano. El juicio de la sexta trompeta fue devastador, pero no era el final. Aún quedaba una trompeta más por sonar, y lo que estaba por venir superaría incluso los horrores que acababan de desatarse sobre la tierra. Los ángeles caídos y el ejército de jinetes habían cumplido su propósito, pero la creación aún esperaba el juicio final. Mientras las llamas se apagaban lentamente y el humo se asentaba sobre la tierra, los hombres, tanto los vivos como los muertos, estaban ahora a la espera de la culminación de los tiempos. El juicio de Dios era justo, pero también implacable. Los que habían sobrevivido sabían que lo que quedaba por venir sería aún más aterrador que lo que acababan de presenciar. Y aunque sus cuerpos permanecían en la tierra, sus almas comenzaban a prepararse para enfrentar la última trompeta, el último juicio que marcaría el fin de todas las cosas. Reflexión profunda sobre la sexta trompeta, los 4 ángeles y el ejército de jinetes. Un juicio que trasciende la comprensión humana.
La visión de San Juan en el Apocalipsis nos presenta un panorama aterrador y majestuoso, el juicio de Dios desatado sobre la humanidad en una escala inimaginable. Con cada trompeta, el mundo se enfrenta a manifestaciones de la justicia divina, y la sexta trompeta es especialmente significativa en su devastación. Aquí, el lector no solo se enfrenta a la destrucción física de la tierra, sino también a un recordatorio profundo de la naturaleza del juicio divino, que toca no solo el cuerpo, sino también el alma. Este pasaje en particular refleja el desmoronamiento del orden natural y espiritual. Mientras los ángeles caídos son liberados y un ejército de jinetes infernales avanza sobre la humanidad, el lector es testigo de un juicio implacable que parece no tener fin. Pero, ¿qué significa realmente este evento? ¿Por qué Dios permite tanta destrucción? Para entenderlo, es necesario explorar el simbolismo y el mensaje espiritual detrás de esta trompeta. Los 4 ángeles liberados, simbolismo y realidad. Cuando los 4 ángeles caídos son liberados del río Éufrates, el mensaje es claro: lo que había sido contenido, lo que había estado bajo control divino durante milenios, ahora es desatado sobre la humanidad. Estos ángeles no son figuras benévolas, sino fuerzas del juicio que traen consigo destrucción masiva. Han sido preparados para este preciso momento, esperando la hora, el día, el mes y el año en que se les permitiría ejecutar su misión. No es casualidad que estén atados en el Éufrates, una región cargada de historia y simbolismo en la Biblia, representando el lugar de grandes imperios que se levantaron en rebelión contra Dios. Los ángeles, al ser liberados, simbolizan la ruptura de los límites establecidos por Dios. Lo que antes era contenido ahora fluye libremente, como el agua del río que simboliza la corriente de la historia. Esto nos recuerda que hay un tiempo divino para todo, incluso para el juicio. Dios había permitido que estos ángeles permanecieran atados hasta el momento exacto en que se desataría la ira, mostrándonos que, aunque la justicia divina puede parecer lenta, es siempre puntual y precisa. El ejército de jinetes, la fuerza del juicio desatado. Los jinetes que acompañan a los ángeles caídos no son simples soldados. Representan una fuerza de destrucción que trasciende lo humano. Los jinetes, junto a sus monturas, no son como los guerreros que la humanidad ha conocido. Estos caballos tienen cabezas como leones, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Aquí el simbolismo es evidente: el fuego, el humo y el azufre son elementos que evocan la imagen del juicio final, del infierno mismo. Este no es un castigo que busca la corrección, sino una purga total de la maldad en la humanidad. La descripción de los jinetes, en armaduras de rojo, azul y amarillo, también tiene un profundo significado espiritual. Estos colores, que podrían representar el fuego, rojo, el juicio celestial, azul, y el azufre, amarillo, subrayan la naturaleza tanto divina como destructiva de este ejército. No son simplemente seres enviados para traer la muerte, son símbolos de la purificación necesaria que debe venir antes del fin. Este ejército gigantesco, que asciende a 200 millones, no es algo que la humanidad pueda resistir. Es un poder que trasciende el entendimiento humano, una manifestación del juicio divino en su forma más pura. El significado del juicio: 1/3 de la humanidad perece. El hecho de que 1/3 de la humanidad perece bajo este juicio es un recordatorio inquietante de la severidad del castigo. Dios, en su justicia, ha permitido que el mundo sea probado una y otra vez, pero este juicio es una respuesta directa al pecado acumulado durante siglos. La muerte de 1/3 de la humanidad no es solo una tragedia física, es una advertencia espiritual de que el juicio final está cada vez más cerca. Este juicio también refleja la profunda resistencia de la humanidad.
A pesar de la magnitud del castigo, de la destrucción y del caos, San Juan nos dice que muchos de los que sobrevivieron no se arrepintieron de sus pecados. El corazón humano, endurecido por el pecado, es capaz de soportar las peores calamidades y, aún así, negarse a cambiar. Esta es una de las lecciones más profundas del pasaje. No importa cuán grande sea el sufrimiento o cuán evidente sea la ira divina, aquellos que han elegido rechazar a Dios continúan alejándose de Él. San Juan, testigo de la justicia divina. Desde su posición en la isla de Patmos, San Juan es testigo de estos eventos con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabe que el juicio es necesario, que el castigo es justo, pero eso no quita el dolor que siente al ver a la humanidad enfrentarse a su destino. Su papel como testigo es crucial para nosotros como lectores. A través de sus ojos, comprendemos no solo la magnitud del juicio, sino también el profundo amor y paciencia de Dios, quien, a pesar de la destrucción, aún ofrece oportunidades de arrepentimiento. San Juan nos enseña que, aunque el juicio divino es implacable, también es justo. La humanidad ha tenido múltiples advertencias, ha visto los signos y ha ignorado las llamadas al arrepentimiento. Ahora, los jinetes no pueden ser detenidos, y su misión de destruir un tercio de la humanidad sigue adelante. Sin embargo, San Juan también sabe que el juicio no es el final. Aún queda una trompeta por sonar, y esa será la trompeta que anunciará el fin de los tiempos y el inicio de la eternidad. Reflexión final, un llamado al arrepentimiento. La sexta trompeta es una advertencia final, un recordatorio de que el juicio de Dios no es algo que podamos evitar indefinidamente. La humanidad ha sido llamada al arrepentimiento una y otra vez, y aunque el juicio es severo, también es un acto de misericordia. Nos muestra que el pecado tiene consecuencias, y que Dios, en su justicia, no permitirá que el mal continúe sin ser confrontado. Esta reflexión nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestras propias vidas y corazones. ¿Estamos preparados para enfrentar la justicia divina? ¿Hemos respondido al llamado al arrepentimiento? El juicio de los 4 ángeles y el ejército de jinetes es un recordatorio de que, aunque la paciencia de Dios es grande, el tiempo para arrepentirse no es infinito. Ahora es el momento de buscar su misericordia, antes de que las trompetas finales suenen. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido. Querido amigo, si este mensaje te ha tocado el corazón y deseas seguir profundizando en la palabra de Dios, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos reflexiones profundas, poderosas oraciones y contenidos que buscan iluminar tu vida espiritual. Al suscribirte, no solo recibirás notificaciones de nuevos videos, sino que también formarás parte de una comunidad comprometida con el crecimiento en la fe. No te pierdas lo que está por venir. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para estar siempre al tanto de las enseñanzas y los mensajes que cambiarán tu vida. Te esperamos. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.